Les damos la más cordial bienvenida a este culto de resurrección. ¡Qué precioso domingo para todos y todas! Bienvenidas al culto virtual de nuestra amada iglesia del Inca. A usted que está en su casa, aquí en el país, a usted que nos mira desde otros países, que el Señor les bendiga y que el Señor nos protege y que todo lo que se haga sea para la gloria y para la honra del resucitado de Nazaret. Bendiciones. Bienvenidos a este domingo de resurrección. Recordemos que el anterior domingo hablamos sobre el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén triunfante sobre un burrito. Hay que destacar que Jesús quiso dejar una última lección a sus discípulos cuando decidió lavar sus pies. Y él decía: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Juan 13:16. Aquí destaca el hecho de que nosotros debemos ser humildes en todo momento. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz, salvándonos a nosotros de nuestros pecados. Sin embargo, él se sentía temeroso y nervioso al respecto, pues él se enfrentó a cosas muy grandes, muy graves, como ser traicionado, fue negado, además fue humillado frente a una multitud y tuvo que ser crucificado, teniendo mucho dolor físico en este proceso. Cuando él estuvo en la cruz dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Eso nos cuenta Juan en el capítulo 19, versículo 30. Pero lo lindo de esta historia es la esperanza que Él nos da al resucitar al tercer día. El fundamento de nuestra fe, el creer en un Dios vivo que no está en una tumba, ni tampoco permaneció crucificado en una cruz, sino que se levantó victorioso y superó a la muerte, y hoy está con nosotros. En Marcos 16:6 vemos: ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. Pues pensemos, nuestro Jesús ha resucitado. Hoy recordamos esa resurrección de Jesús, el que superó a la muerte y que es un Dios vivo. A ese Jesús démosle gracias por todo lo que nos regala día a día. Esta es la hoja de trabajo del día de hoy. Como verán, aquí está Jesús lavando los pies a sus discípulos. Esa linda lección que nos da acerca de ser humildes todo el tiempo. Que viva nuestro Dios resucitado. Que tengan una linda semana. Adiós.
Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de muchas otras iglesias hermanas de aquí de Quito, del Ecuador y de América, por haber apoyado con su oración todo este proceso tan duro del cual les voy a compartir este domingo de resurrección. Han sido semanas muy complicadas, donde todo parece indicar que fuimos sometidos a una prueba muy importante, muy fuerte. Podríamos decir que hemos sido zarandeados. Quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones, por su generosidad. Agradezco al Consejo Pastoral de la Iglesia del Inca, Pastor Marco y Félix, por haber estado allí, fieles, acompañando al rebaño durante mi tiempo en que estuve ausente. Gracias a los hermanos del Consejo Directivo de la Iglesia, por permanecer también allí apoyando el ministerio mientras esta prueba pasaba. Gracias, Dios les bendiga. Oremos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Venimos hasta ti para pedirte, Señor, que en este domingo de resurrección nos hables con tu palabra. Que, Señor, tú seas el centro de este testimonio. Que tú te lleves la honra y la gloria, Señor, porque tú eres el único digno. Tú eres quien da la vida, Señor, y tú eres quien nos ha dejado la palabra para que en ella te encontremos. Acompáñanos este domingo de resurrección por Jesucristo. Amén. Bueno, voy a dedicarme en este primer momento a compartirles algo del testimonio que Dios me llama justamente a darles a ustedes este día. Hermanos, al igual que ustedes, hermanas, hermanos, al igual que en sus familias, acá en mi familia nos cuidamos mucho. Con la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol en las manos, lavándonos las manos. Es decir, cumplimos todas las normativas. Pero ¿sabe qué? Hubo un momento en que empecé físicamente con síntomas de debilidad física y una pequeña gripe, aparentemente. Yo asumí, hermanos, que eso era parte del trajín de vida que yo llevo. En enero estuve muy ocupado viajando a comunidades de aquí del país, dando talleres en grupos colectivos. ¿Y sabe qué? Me empecé a sentir un poco raro y, lógicamente, aquí en casa mi esposa, mi hijo, sugirieron hacernos una prueba PCR. Y nos hicimos los 4, con mi hija también, la prueba PCR. ¿Y sabe qué? Salió un falso negativo. Es decir, salió que yo no tenía nada. Mi esposa también falso negativo, mi hija también, pero mi hijo salió positivo. Pero dijimos, nosotros no tenemos. Entonces, ¿saben qué? Yo me confié de ese falso negativo. Una noche del día domingo de esa semana crítica, sentado en esta butaca viendo las noticias, empecé a comer y cuando me di cuenta no saboreaba ni olía nada. Dije, estoy contagiado. Para esto, evidentemente ya se habían perdido algunos días importantes. En esta pandemia, hermanos, es importante ganarle al tiempo, no confiarse. A mí me perjudicó mucho el tema de ese falso negativo. Dije, entonces es una gripe. Hasta que me avisó el organismo a través de la pérdida del olfato y del gusto. Ahí se desencadenó todo y se habían perdido algunos días muy importantes. La noche del día miércoles de esa semana ya fuimos al hospital. ¿Por qué? Lunes y martes estuvimos en casa los 3 con un tratamiento médico que en alguna medida, en gran medida ayudó a mi esposa y a mi hijo, pero yo me fui deteriorando.
en el sistema respiratorio. El miércoles en la noche estuvimos en un hospital de aquí de Quito, no voy a dar nombres, un hospital privado. Y hermanos, fuimos y me dijeron que a mi esposa y mi hijo estuvieron al frente de todo esto. Yo estaba ya muy venido a menos. Dijeron, bueno, en emergencia, entre por emergencia, le vamos a hacer una tomografía pulmonar. La hicieron y después de eso le dijeron a mi esposa que por favor, ahí no había cuidados intensivos y que podían ayudarme hasta ese momento. Yo no supe nada, pero a mi esposa le dijeron, viendo la tomografía, que yo había perdido en ese momento el 78%, casi el 80% de mis pulmones. Estaba viviendo con el 20%, porque el virus había tomado posesión de los mismos. Yo me sentía mal, estaba ya con oxígeno. Mi esposa, imagínense cómo le cayó esa noticia. Mi hijo, pero ellos no me dijeron nada. Nunca me voy a olvidar, hermanos, ese miércoles en la noche, parados prácticamente en la 10 de agosto, en medio de una tormenta, una lluvia terrible, con frío y con la pregunta, ¿y ahora a dónde vamos? Eso quiero compartirles el día de hoy, hermanos. Yo todavía no sabía, pero ya noté porque mi hijo y mi esposa pues se les iban las lágrimas. Yo dije, algo pasa aquí. Mi hija preciosa nos había ayudado conduciendo el vehículo, ella tuvo que volver y empezó el Vía Crucis. Hubo un momento en que ya me di cuenta de esto. Estaban muy preocupados. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo le dije inmediatamente a mi esposa, mire Lore, si la cosa está complicada. Ellos ya sabían, el médico que vio la tomografía dijo, este señor tiene muy pocas posibilidades de salir, le dijo a mi esposa. Yo le dije, Lore, si las cosas están complicadas, quiero pedirle algo, no digamos nada a nadie. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque yo pensé en que estas clases de pruebas, cuando nos tocan a los líderes, a los pastores de las iglesias, y la gente se entera de que uno ha sido tocado por este virus o por cualquier tragedia o desgracia, la gente a veces tiende a desanimarse en su peregrinaje de fe. La gente puede decir, uy, si al pastor le pasa eso, ay, no. Yo pensando en la grey del Señor dije, Lore, manejémoslo esto con perfil bajo, si la cosa está complicada. Y ¿saben qué? Dios puso en mi esposa una reacción divina. Ella dijo, no, Yesiel. Por lo contrario, este es el momento de pedir oración al pueblo de Dios. Ni en Hollywood existen los superhéroes. Nosotros no lo somos. Y hoy vamos a avisar porque hoy necesitamos del clamor del pueblo de Dios. Y cuando ella me dijo eso, le dije, tienes razón, Lore. Está bien. Así que, hermanos, por eso esto se viralizó en redes sociales. Cuidado con que haya alguien que piense que nos gusta la popularidad o ponemos ahí para hacernos los populares. No, hermanitos. Esa fue una decisión estando a un paso de la muerte. Pedir el apoyo del pueblo de Dios en oración. Si las redes sociales existen para eso, benditas sean las redes sociales. Y fue por eso que hubo mucho apoyo de los hermanos y hermanas. El día de ayer hablaba con el presidente de una denominación grande aquí en el Ecuador. Y él me dijo, mira, nosotros pusimos tu nombre en la lista de nuestros pastores a nivel nacional para orar. Bien que avisaste, porque esa es la manera de que nos apoyemos como cuerpo de Cristo. Agradezco otra vez, hermanos, el cariño, los mensajes, las llamadas a mi esposa, de todas partes, para solidarizarse. Esta mañana, hermanos, les voy a compartir tres revelaciones de la palabra de Dios que me fueron dadas en medio del sufrimiento del COVID en mis pulmones, en mi organismo. Los que me conocen años saben que yo no predico experiencias personales, yo predico la palabra de Dios. Esta mañana voy a predicar la palabra de Dios, matizando con aspectos de esta experiencia personal. Pero textualmente, fueron revelaciones dadas por el Espíritu Santo de Dios en el marco de su palabra para remitirme a pensamientos
determinantes y eternos en medio de la crisis. En Lucas 22, 31 y 32, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro esto: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta mañana, una vez que he vuelto a ustedes, gracias al milagro de Dios y a su intercesión, he vuelto de ese escenario de muerte a vida. Quiero compartirles estas 3 revelaciones de la palabra para confirmar su fe, hermanos, en este domingo de resurrección. Ese es el propósito por el cual he orado y por el cual comparto este momento con ustedes. La decisión que tomó mi esposa, mi hija, y con unas llamadas telefónicas a hermanos y hermanas que nos aprecian, la decisión que tomamos ahí en la 10 de agosto, en esa noche con frío, ya con una tomografía que hablaba de lo mal que estamos, sin opción de ir a ningún hospital porque no había unidades disponibles de cuidados intensivos, tal como sucede en este instante en Quito, en el Ecuador, hermanos. Se tomó la decisión, y ahora sí doy el nombre del hospital público, ir al Hospital Bicentenario. Nos recibieron bien, inmediatamente me hicieron pasar y entré, hermanos, a ese escenario donde Dios empezó a molerme lento pero fino, porque los molinos de Dios muelen lento pero fino. Me asignaron ya a un sitio, después me pasaron a otro al día siguiente, y cuando llegué a ese segundo sitio, cubículo médico, al frente mío había un señor. Se puede ver, ¿no? Así es, al frente. Él podía peinarse, se levantaba, se ponía la toallita sobre los hombros, iba al baño, venía. Mientras que yo, hermanos amados, no podía ni mover el brazo porque me desataba en una tos terrible y me asfixiaba. No podía ni incorporarme para sentarme. Necesitaba ayuda para todo y con la máscara de oxígeno todo el tiempo. Entonces, mientras yo le observaba a este compatriota que estaba al frente, yo dije, pero él no tiene nada. ¿Qué hace aquí? Y mientras se movía yo dije, ay, Señor, qué envidia. Yo quisiera estar así como él, valerme por mí mismo, nada más. Bueno, al día siguiente, lo mismo. De mañana, hermanos, uno molido, sin poder dormir bien, tiene que dormir boca abajo, porque los pulmones se expanden mejor durmiendo boca abajo. Benditos los que duermen boca abajo, hermanos, sépanlo. Los pulmones se airean mejor. Uno boca abajo, después me cambiaron de mascarilla, una más, con más presión de aire. 4 mascarillas usé, hermanos, porque mis pulmones no respondían del todo bien. Y el segundo día igual le vi a este señor al frente que se movía tranquilo, algo tosía. Y yo por segunda vez dije, Señor, qué envidia, si yo podría valerme por mí mismo, nada más te pido, Señor. Bueno, no había terminado de expresar mi envidia por tercera vez, cuando, hermanos amados, vino a mí esta palabra de manera clara y diáfana. No escuché nada, ninguna voz, no vi nada, solo vino a mi mente así, hermanos. Yo no estaba pensando en la Biblia. Yo estaba viéndole a este Señor y diciendo, Señor, qué situación, dame al menos de eso. Y ¡fum!, hermanos, aparece en mi mente, en mi espíritu, esta palabra que decía, en medio de esa agonía, de no respirar bien, de no poder valerme por mí mismo, viene la palabra contento con lo que tenéis ahora, porque no te dejaré ni te desampararé. Contento con lo que tenéis ahora, porque no te... Digo, pero Señor, Señor, eso está en Hebreos capítulo 13, verso 5. Y rápido conecté con las promesas finales de Hebreos, los deberes cristianos.
Y un deber es esto: vuestras costumbres sean sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, contentas con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hermanos amados, esa noche de angustia entre la vida y la muerte, el Santo Espíritu de Dios trajo a mi mente esta sección de la Escritura, que en un primer momento, les soy franco, no la entendí. Pero después de segundos, y en medio de esas envidias, estaba justamente envidiando la capacidad de respirar y de valerse por sí mismo de ese compatriota que estaba al frente mío. Y viene la palabra: contento con lo que tenéis ahora. Y ¿saben qué? Yo le digo: Señor, por favor, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo la vida y maltrecha, porque ni respirar puedo, Señor. ¿Y tú me dices que estoy contento con lo que tengo ahora? Y después de unos segundos, viene un hálito del Santo Espíritu, del Espíritu de Dios, que me dice: pero me tienes a mí. Pero me tienes a mí. Y hermanos, hermanas, perdón que sí me emociono. ¿Cuántas veces pasamos en la vida cuando estamos sanos, envidiando el carro del otro, el título del otro, los hijos del otro, el viaje del otro, la casa del otro? Y se nos va la vida en eso. Y Dios nos lleva a extremos como estos, en que la vida, muerte está ahí a un paso, para que envidiemos una respiración profunda y sana. Pero en primera instancia, para que sepamos que lo que nos queda hasta el final, al Hijo y a la hija de Dios, es Cristo mismo. Y el Señor me hizo entender: contento, conténtate, me tienes a mí, y yo no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Y ese momento en que estaba, hermanos, no podía ni moverme. Mi saturación era bajísima, sin oxígeno. El Señor me dijo: tranquilo, me tienes a mí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar con tu 80% de pulmones saturados. Aquí estoy como tu Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahí en el templo, porque esto está pasando en el templo también y en redes sociales. Y ahí viene la reflexión. A veces la vida y Dios mismo nos lleva a extremos en que una tarjeta o dos tarjetas de crédito en el bolsillo, un amigo o una amiga, una palanca poderosa para conseguirnos tal o cual cosa, un seguro médico privado, o cualquier otra cosa de esas muletas en que apoyamos nuestra vida, se caen estrepitosamente. Y Él nos lleva a que nos confrontemos con el hecho de que al final de todo, al final de la vida, cuando la muerte está ahícito nomás, solo el Señor está ahí para hacer nuestro contentamiento en medio de la soledad, del frío y de la tormenta. Él seguirá con nosotros y con sus promesas, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Primera gran revelación: conténtate con lo que tienes. Su promesa la tenemos, le tenemos a Él, aunque todas las demás cosas que son seguras dejen de funcionar y de garantizar algo. Desde ese instante, hermanos y hermanas, les cuento, me agarré de esa promesa, hermanos, y no me solté nunca durante todo el tiempo en el hospital. Varias veces le dije: Señor, tú me dijiste que no me vas a dejar ni a desamparar. Me tomo de tu palabra y aquí voy en tu nombre, me voy a parar. Tú dijiste: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Señor, aquí voy, ayúdame, voy al baño. Tú dijiste: Señor, no me vas a dejar, no me vas a desamparar. Pues está bien, Señor, aquí voy a tratar de incorporarme. Así que aquí vamos, confío plenamente en tu promesa, Señor. Y aquí una pregunta, hermano y hermana. Una pregunta. ¿Qué envidias tú, hermano y hermana? Pero sé honesto delante de Dios.
Sé honesto. Ay, yo no soy envidioso, yo no soy envidiosito. Yo les he confesado, llegué a envidiarle a ese señor su capacidad de autogestión y de respiración. Yo llegué a envidiar eso. Y el Señor me dijo a través de su Santo Espíritu, conténtate con lo que tienes ahora, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y hermano, hermana, tienes una relación profundamente significativa con el Señor, de manera que puedas hablarle a Él de manera clara y contundente, o Él hablarte a ti y tú saber que realmente Él te está hablando. ¿O Dios sigue siendo algo ocasional en nuestra vida? Qué experiencia más terrible, pero tan profunda con Dios que viví, hermanos. Perdón que les diga y les pregunte esto. ¿Somos discurso cristiano y nada más que eso? ¿O realmente somos hombres y mujeres de Dios que más allá de clichés evangélicos, tenemos autoridad de Dios en nuestra vida para seguir viviéndola en medio del mal, de la peste, del pecado, de nuestras debilidades, asidos de su palabra? Ay, hermanos, como les dije, desde esa noche me agarré de esa promesa y no me he soltado hasta hoy. Todo el tiempo. Para cosas sencillas como complicadas. Ay, hermanos, este momento en el hospital, miles, millones de personas en el mundo, en Brasil, Ecuador, Quito, México, en todos los países del mundo se debaten entre la vida y la muerte. Si tienes la dicha de poder escuchar este mensaje en paz, con salud, bendice a Dios y por favor evalúa tus prioridades. No tienes que llegar al extremo como yo llegué para contentarte con lo que tienes ahora. ¿Qué les parece si ahorita, simbólicamente, respiras profundo? Sabes que yo todavía no lo puedo hacer del todo. Puedo llegar hasta ahí, mira, hasta ahí. Cuando uno está sano, entra y bota el oxígeno. Yo, bendito Dios, ya me dieron el alta porque no tengo ya el COVID. Pero uno queda lesionado. Estas 2 semanas en casa he empezado en fisioterapia física respiratoria, tratando de recuperar la posibilidad de que los pulmones, ya dejé el oxígeno 5 días atrás porque antes estaba puesto. ¿Qué es lo que envidiamos? Contentémonos con lo que tenemos ahora. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Tú dirás, si estoy sin trabajo, estoy enfermo, he perdido familiares, se me frustró el sueño de por vida que había trabajado. Conténtate con lo que tienes ahora, dice el Señor. Porque no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. Primera revelación. En medio de ver a alguien que estaba mejor y yo completamente desvalido, el Señor me reveló en su palabra que yo debo contentarme con el solo hecho de tenerle a Él. Que con eso baste, que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Y esa es palabra para ti también, hermano y hermana. Más allá de la circunstancia que atravieses. Vamos a la segunda enseñanza o revelación de la palabra a través de la experiencia vivida. Hermanos, escuchen esto. Una de las noches ahí en el Hospital Bicentenario, hubo un profundo silencio. Se escuchó el silencio. Es muy difícil dormir en boca abajo y ya llevaba la 3ª mascarilla que tiene una especie de bomba que se va inflando. Qué difícil, te ponen aquí unas almohadas para levantarte la cadera y estás tendido así y con eso y te duele la cervical. Es terrible. Yo escuché el silencio de la madrugada. A la par el personal médico se movía. Iban, venían, no dejaban de moverse, se trasladaban de un lugar a otro. Yo despierto sin poder dormir y pensé, Señor, acá hay algo espiritual también, pues. Esta noche aquí cerquita mío, hay gente que está partiendo a la eternidad sin ti. Y le dije, Señor, permíteme por unos momentos ver con los ojos espirituales qué está pasando aquí. Yo mismo, hermano, estaba que no podía ya conmigo mismo. Ya no podía.
Pero dije, Señor, acá hay algo. Permíteme ver con los ojos espirituales. Y en verdad, hermanos, el Señor me dio la facultad de discernir y de ver algo del mundo espiritual. Y era un hecho, hermanos, que esa noche habían huestes espirituales de maldad ahí, que estaban así, miren, sigilosas, viendo las camas, como quien dice, vente para acá. Vi un ser espiritual grande, nada temible. El diablo no es tan astuto para dejarse ver como es. Siempre se disfraza. Porque cuando traicionó a Dios le dijo, espanto serás, eres un espanto. Y si se presenta tal como es, nadie va a creer ni nadie le va a seguir. Yo sabía que ese era un ser espiritual de maldad, aunque no parecía nada espantoso y tenía en sus manos un eslabón. Y estaba como pescando vidas, así, viendo así las camas. Y yo me puse rebelde contra Dios, hermanos. Dije, Dios, ¿cómo es posible? Tú has entregado este espacio a la muerte. No es posible, Dios. Tú eres el Dios de la vida. Haz algo, no permitas que la muerte siga llevándose gente aquí, Señor. Y empecé a decirle eso a Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Quise ponerme de pie para empezar a reprender en el nombre de Jesús, como hemos enseñado en la iglesia por años. Pero saben que cuando hice esto, otra vez, no podía incorporarme, tenía todo esto lleno de sonda y acá la mascarilla. Y dije, Señor, por favor. Y empecé a cuestionarle a Dios, no, yo no te veo aquí, Señor. Por favor, detén esto. ¿Y saben qué, hermanos? Ese momento otra vez, el Santo Espíritu de Dios viene a mi mente y me pone tres palabras, Sodoma y Gomorra. Y yo digo, claro, Sodoma y Gomorra. Y empiezo a recorrer el pasaje en que Abraham le dice a Dios, no es posible que tú destruyas toda Sodoma y Gomorra porque han de haber justos ahí. Han de haber unos 50 justos. Y después Abraham empieza como Kícono, ¿40? ¿Serán que hay 30? 20, Señor. 10. ¿Tú vas a destruir Sodoma y Gomorra? Dios dice, bueno, está bien. Si es que hay 40, está bien. 30, ya, no destruyo. 30. Y empieza un diálogo entre Abraham y Dios. Y Abraham cuando llega a 10 ya se queda callado. Y Dios dice a sus ángeles, vayan a Sodoma y Gomorra e inspeccionen lo que está pasando allí. Y todos conocemos la historia. Llegan los ángeles y la gente de Sodoma y Gomorra fueron y cercaron a casa de Lot porque querían violar a los ángeles. Esa era la maldad de este pueblo. ¿Y saben qué? Hermanos, por el tiempo no vamos a leer Génesis 18. Pero en esa ciudad no hubo ni 50, ni 40, ni 30, ni 20 justos, ni 10 ante el pedido de Abraham a Dios. Y ese momento dije, Señor, ¿por qué pones este texto en mi mente? ¿Acaso aquí no hay justos? Y estás permitiendo la hecatombe, esta matanza porque no hay justos. Pues aquí estoy yo, Señor. Yo soy tu hijo, yo soy justo. Ya detén esto, Señor. Y después le dije así, miren, y si no hay justos, haz que los haya porque tú lo puedes hacer. Pero quita estos seres espirituales que están llevándose gente de aquí, Señor. Hermanos amados, ¿y qué descubro luego? En la palabra descubro el texto de 2 de Pedro 2, 6 al 8. Abra su Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, y lo vamos a leer. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, Sodoma y Gomorra eran ciudades pecadoras,
Sus pobladores eran gente corrompida e impía, es decir, sin temor ni ternura a Dios y a su reino. Y Dios la castigó por el clamor de un justo, uno. No hubo 50, 40, 30, 20, 10, hubo uno, que era Lot, y que afligía su alma, el justo Lot, clamando: Señor, esta ciudad. Y de hecho que a Lot casi lo matan esa noche por proteger los ángeles de Dios. ¿Y saben qué? Ese clamor llegó a los oídos de Dios y Él mandó a sus ángeles a inspeccionar antes de destruir con fuego y azufre Sodoma y Gomorra, por el clamor de un justo. Y aquí quiero decirles algo, hermanos y hermanas preciosos, preciosas, de la iglesia del Inca, de otras iglesias, de la iglesia Iñaquito, de una iglesia ya en New Jersey, que me han dicho, estuvieron orando, las iglesias en general. ¿Saben qué? Su clamor, por ser clamor de justos, hizo que mi vida se mantenga aquí, porque sin duda ese clamor llegó a Dios. Sí, hermanos, estoy convencido que fue eso. Así es. El clamor de los justos y del pueblo de Dios de todos lados fue escuchado para salvación. El clamor de Lot fue escuchado para juicio. Hermanos, escuche esto, por favor. El clamor, la oración, el pedido del pueblo de Dios sí es escuchado, hermanos y hermanas. Debemos orar con seriedad, con fidelidad y pasión por nuestra ciudad. Quito este momento está colapsado. Los hospitales. Ustedes ya han visto colchonetas en el suelo de los pasillos del hospital. Debemos clamar, orar por el personal de primera línea. Médicos, enfermeras, asistentes, terapistas, personal de limpieza de los hospitales. Esa gente se juega la vida textualmente por ayudar, hermanos. Hermanos queridos, nuestro país, nuestra América está siendo azotada y devastada por el COVID. Si clamamos, Él va a escuchar. Confesemos con humildad que el clamor de los justos está muy bajito, parece. Parece que no se oye, que no llega al trono de la gracia. Si Dios escuchó el clamor de un justo, ¿por qué no va a escuchar nuestro clamor? Si ya escuchó el clamor nuestro para que me dé vida a mí. Clamemos. Es un tiempo de clamar, hermanos. ¿Quién va a detener esto? No hay Estado que lo haya hecho. Peor este pobre Estado, falente, raquítico, corrupto, donde un plan de vacunación no existe, donde se reparten vacunas a ciertos privilegiados que son afines al poder de turno. Vergüenza. Eso le indigna a Dios. Esa noche, hermanos, les confieso, ay, hermanos, me atreví a cuestionarle a Dios y a decirle: Señor, ¿dónde estás? Y desde esa noche yo le amo más a papá Dios, porque me permitió hacer un berrinche espiritual con Él. Me abrió un poquito los ojos espirituales. Precioso, te amo, Dios. Qué lindo Padre que tenemos. Atrevido yo, pero lindo saber que mi Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, me dejó hablar con Él. Me dejó claro que esto, en buena medida, podrá detenerse con el clamor de los justos y de las justas. Es decir, hombres y mujeres de Dios, renacidos para una esperanza viva, combatientes desde trincheras de oración, no cómodos, que están tranquilos, felices porque sí tienen un pan, porque todas las medidas de bioseguridad sí se guardan en su casa. Cuidado. Me dijo Dios que espera un pueblo que clame y siga clamando para salvación integral de este pueblo en pandemia. Salvación integral de cuerpo, alma y espíritu. Esa salvación que solo Dios puede dar. Hermanos, hermanas, bendigo a Dios por su clamor en mi favor, como lo hicimos también con otros hermanos y hermanas de la iglesia que han estado saliendo de esta situación. Podemos decir sin equivocarnos que nuestro Padre ha sabido contestar.
Vamos a la tercera y última enseñanza de la palabra a través de la experiencia vivida. Hermanos, después de 3 días más o menos, en el Hospital Bicentenario me habían preservado la vida. Me habían dado un buen tratamiento de oxígeno en los pulmones que me permitió llegar al 3er día. Bendigo y agradezco la vida de esos doctores, de esos enfermeros, enfermeras, asistentes. Se me dio el alta para ir a otro hospital, se me dio el pase sería, para ir a un hospital privado de acá de Quito. Inmediatamente me trasladaron en la ambulancia. Llegamos. Bendigo la vida del doctor Diego Barahona, quien estuvo allí y quien fue parte muy importante en todo este proceso ya en el hospital allá abajo. Y hermanos, de inmediato me llevaron a hacer otra tomografía pulmonar. Cuando ya salí del tomógrafo, de inmediato a unidades de cuidados intensivos, me sentaron allí y me dijeron, había en ese momento unos 2 médicos, unos 2 enfermeros, no sé, todos con mascarilla. Y el médico que dirigía esa noche cuidados intensivos del turno me dijo, mire, señor Carvajal, a usted hay que intubarlo de inmediato. Y yo lo único que dije es, ¿ya le avisaron a mi esposa? Ya, me dijo. Le dije, y bueno, o sea, ¿es así tan rápido? Sí, hay que intubarlo ya a usted. Entonces yo dije, ¿qué posibilidades de éxito tengo de este procedimiento? Me dijeron, bueno, algunas buenas porque usted la edad, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, más allá de esto, entonces, ¿ya me van a intubar? Sí. Entonces, un ratito les dije, yo quiero proclamar un salmo de la Biblia, yo soy cristiano. Y segundo, yo quiero orar por ustedes. ¿Me permiten? Todos al unísono, sí, claro, adelante. Entonces yo dije, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando llegue a esa parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y lo volví a repetir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerde que ya el Señor me había dicho, contento con lo que tenéis ahora, porque no te dejaré ni te desampararé. Y después de eso les dije, ahora sí, permítanme orar por ustedes. Y yo dije esa noche, Padre, en el nombre de Jesús, toma las manos de estos profesionales, porque van a intervenir a un hijo tuyo. Y yo no puedo quedar mal de mis cuerdas vocales, Señor, porque tengo que seguir predicando tu palabra. Toma las manos de estos profesionales, Señor, y úsalas como canales de bendición. Los consagro a ti y bendigo sus vidas, sus familias, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les dije, adelante, procedan. Hermanos, ahí me apagaron la luz, ¿no? Estuve intubado varios días, 10 días me parece. Y hermanos, al retorno, uno demora en ubicarse. Ya cuando te desintuban o extuban, creo que se llama, uno ya empieza, quedas con, hijo, has estado inconsciente. Pero uno queda maltrecho, todo el sistema muscular en cero. Una debilidad física extrema, hermanos, hermanas. Hay que aprender a hacer todo de nuevo. Hay que reaprender. ¿A qué? A caminar, a pararse, a dar pasos, a equilibrarse porque quedas completamente mareado. Es decir, la operación más difícil es subir y bajar gradas. Eso ya es el top de todo el proceso. Pero ¿sabe qué? En todo eso me hallo ahora mismo. Gracias a Dios, después de 2 semanas y media en casa, he podido subir de peso. Ya subo y bajo gradas, pero con ayuda de fisioterapia. Y ¿saben qué? Es ahí cuando uno
se da cuenta de su vulnerabilidad total. Total. Ahí uno se da cuenta realmente cuán débiles somos. Qué frágiles que somos físicamente, hermanos. Qué vulnerables físicamente. Cuando se pasan esta clase de experiencias que están mediadas por la corporalidad. Todo esto está mediado por la corporalidad. Es que uno cae en cuenta de cuán débil se es, de cuán humilde es el cuerpo, cuán frágil. Hoy es domingo de resurrección y quiero recordarles que en ese cuerpo físico, 100% físico como el tuyo y el mío, nuestro Señor Jesucristo sufrió todo el escarnio y la humillación que terminaron con Él en la cruz, en el peor tormento que se podía pensar. Para Él no hubo una junta médica, para Él no hubo una tomografía, a Él no hubo quien lo auxilie. Por nosotros Dios lo hizo pecado corporalmente. Jesús sufrió todo el castigo por nuestros pecados. Sí, por eso la palabra de Dios en 1 de Juan 4:2 afirma la importancia ineludible, hermanos y hermanas, ¿de qué? De saber declarar la corporalidad literal de nuestro Señor Jesucristo, que ya dijimos fue molida en la cruz. Al respecto, el evangelista Juan, en su evangelio, capítulo 20, Juan capítulo 20, del 19 en adelante, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes les son retenidos les son retenidos. ¿Sabe qué? Aquí aparece el Cristo resucitado y se pone en medio de ellos. Evidentemente, eso habla de una nueva corporalidad. No es una sombra. No es un reflejo de algo. Es Cristo que se pone en medio de ellos. Más adelante, le dijo a Tomás, 20:27, le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús da prueba de una corporalidad glorificada y le dice a Tomás: ven, tócame si quieres. Y si tocó, hay una nueva corporalidad. Ya no es la que pereció en la cruz, la que quedó en el sepulcro, es la nueva, es el cuerpo glorificado, el cuerpo para la eternidad. Y hermanos amados, así como Cristo resucitó con una nueva forma de corporalidad, así también nosotros resucitaremos dejando atrás este cuerpo débil, cuerpo vulnerable, cuerpo frágil. Este cuerpo es para este paso temporal por este peregrinaje. Cuando Cristo venga nos dará el cuerpo glorificado para la eternidad. ¿Y saben qué? Pablo les recordó eso a los filipenses. Este texto que vamos a leer es un texto que me encanta. Filipenses 3, 20 al 21. Por favor, vea su Biblia allí. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. La palabra de Dios dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
palabra de Dios. Hermanos, nuestra ciudadanía no está acá. Este cuerpo es para acá, pero no es cuerpo para allá. Este cuerpo de la humillación nuestra, cuando uno pasa procesos como el que yo pasé, es humillado en el cuerpo. El cuerpo sufre. Yo tenía todo esto morado, por acá tengo todavía. Todo el mundo tiene que ayudarte hasta para ir al baño. Te cargan. Ese cuerpo de la humillación será cambiado por uno semejante al de la gloria suya, dice Filipenses 3, 20, 21. Y eso es parte, hermanos, de los mensajes y enseñanzas de la resurrección corporal, histórica y literal de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo glorificado como el de nuestro Señor espera. Pero hasta pronto, hasta tanto, sigamos peregrinando y cuidando este cuerpo frágil, este cascarón que se deteriora, pero que será glorificado por la esperanza y la obra de Cristo en nuestra vida. Decimos amén, alabado sea el Señor. Este precisamente es uno de los misterios de la fe que celebramos con convicción en medio de la pandemia. Este domingo de resurrección celebramos, esta gran verdad que solo es posible para los hijos e hijas de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Concluyamos. Primera revelación. Contentémonos con lo que tenemos ahora. Respira profundo. Dale gracias a Dios. Repite conmigo, dile, gracias Señor, porque te tengo a ti, tú eres la estrella de la mañana. Y con eso me basta y me sobra, Señor. Y dile, me apropio de tu promesa, no me vas a dejar, no me vas a desamparar, dile. Segunda, Dios quiere escuchar el clamor tuyo. Dios escucha el clamor de los justos. Habrán 50, 40, 30, 20, 10. Había uno, Lot. Y esa noche en el Bicentenario, Señor, detén esto. El clamor de ustedes, hermanos, mereció el favor de Dios y por eso estoy con vida. Él escuchó el clamor de un justo, el justo Lot, y mandó a hacer justicia a sus ángeles. Que nuestro clamor sea para vida, para salvación de tanta gente, hermanos, que está este momento debatiéndose entre la vida y la muerte en hospitales. Tercera revelación. Este cuerpo de la humillación nuestra será cambiado, será transformado a uno semejante al de la gloria suya. Cuerpo que justamente un domingo de resurrección Jesús estrenó, podríamos decirlo. Gracias a la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, este cuerpo frágil, débil, que un día volverá al polvo, será glorificado y de esa manera estaremos listos, listas para la eternidad con Jesucristo. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios les bendiga. Comparto estas 3 revelaciones basadas en la palabra que el Dios Trino me dio en ese escenario tan duro y difícil en el cual ustedes fueron parte, con su clamor. Quiero decirles, la cuenta mía médicamente está cubierta. Bendito Dios. Gracias por sus donaciones, ya no las hagan. De sus diezmo y su ofrenda a la iglesia. El Señor ha sido generoso y gracias a mis hermanos y hermanas por todo su respaldo en este tiempo. Dios les bendiga, les amo mucho, hermanos, les agradezco. Y ahora vamos a la Santa Comunión, a la Santa Cena. Por favor, en su casa busque un pedacito de pan, busque vino si tiene, si no un jugo de uva, algo. Vamos a tener la Santa Cena en el templo este momento, por favor, que se reparte el pan y el vino y todos vamos a tener el pan y el vino en la mano y después de leer el texto vamos a comerlos. ¿Listos? Amén. Vamos a la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo
la última noche con sus discípulos, antes de todo el suplicio que los llevó a la cruz, antes de la mañana gloriosa de la resurrección, tuvo este gesto tan cotidiano, cenar con ellos. Y esta cena, hermanos y hermanas, tiene connotaciones a largo plazo, escatológicas del reino de Dios, porque va a llegar el día en que vamos a estar con Él, ya juntos. Hasta tanto nos respaldamos en estas revelaciones que hemos visto esta mañana. Conténtate con tenerle a Él. Él nos ha dejado, no te voy a dejar ni te desamparar, nos ha dejado promesas. Él quiere que seamos un pueblo que clama como el justo Lot por la ciudad, para que Dios detenga este juicio, este castigo tan duro, este azote que se lleva miles de vidas. Pero también este cuerpo va a ser glorificado para que ya estemos con Él. Con esos tres componentes leo la palabra y tomamos los elementos, en casa y en el templo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo fue partido. Y en su corporalidad fue el Cordero de Dios. Nuestra corporalidad también es frágil, pero el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Hasta que llegue el cumplimiento de todas esas promesas, comamos el pan en memoria de Jesús, que significa simbólicamente el cuerpo corporal de Cristo partido en la cruz por nuestras culpas. Luego dijo el Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El vino simboliza la sangre de Cristo, sangre corporal que fue derramada por nuestras culpas. Lo hacemos en memoria de Él hasta que Él venga para cenar juntos con Él. Bebamos el vino en memoria de Jesús. Bendito Cristo, te amamos. Te tenemos a ti, Señor. Y con eso basta. Tú eres la estrella de la mañana. Ayúdanos a estar conformes contigo y aferrarnos de tu promesa que no nos vas a dejar ni a desamparar. Padre de la gloria, tú esperas un pueblo que clame. Justos y justas que clamen en este tiempo difícil de la humanidad. Y Señor, te damos gracias porque tú nos darás el cuerpo glorificado para la eternidad. Bendice a tu pueblo, Padre, en cualquier parte del mundo. Y como siervo y ministro del Evangelio lo bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a celebrar la resurrección de manera única esta mañana, de manera especial, con alegría, con victoria. Nuestro Dios es un Dios vivo que ha vencido la muerte. Y nosotros como hijos de Él vamos a vencer la muerte y tendremos un cuerpo glorificado. Y hasta tanto nos alegramos en Él, nos aferramos de sus promesas de que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y somos un pueblo en continuo clamor. Hermanos, apenas me dé un poco más la energía física, voy a estar en el templo, como siempre. No tengo por qué dejar de ir al templo. Yo no me contagié en el templo. Ahí tenemos las suficientes medidas de seguridad. Yo estoy débil todavía, pero cuando esté más durito ya estaré, Dios mediante, para abrazarles y bendecirles. Dios les bendiga, hoy y siempre. Resucitó, resucitó.
la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Alegría, alegría mi hermano, que si hoy nos queremos, es que resucitó, dígalo, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Gracias por la palabra de este día domingo. Gracias por la vida del pastor Yesiel. Señor, que tú sigas haciendo y obrando en su recuperación. La iglesia del Inca continúa con sus labores normales. Los miércoles tenemos el refuerzo bíblico de la predicación dominical. Tenemos los cultos virtuales, los cultos presenciales en los 3 horarios: 8 de la mañana, 9:30 de la mañana y 11 de la mañana, con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de bioseguridad que garantizan su permanencia en nuestra congregación. Igualmente decirles que sus diezmos y ofrendas estamos receptando en la cuenta de nuestra iglesia, la misma que aparece en la pantalla. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una preciosa semana la que se nos viene, pero vamos en victoria por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó.